viví y aprendí. Cuando te pega fuerte, más profundo es el beat, sí. Sigo bailando y escribiendo mis letras. Sigo cantando con las puertas abiertas, atravesando por toda esta tierra. Y no hay que viajar tanto para encontrar la respuesta. No te preocupes si no te aprueban. Cuando te critiquen, tú solo di: soy yo. Muy buenas tardes, otro domingo más en La Mitad de Cada Pueblo, un espacio ideado por el feminismo comunitario. Esta semana analizaremos el contexto internacional, regional y también de otro hermano país vecino de Bolivia. ¿Cuál es la situación? Para ello vamos a tener más adelante una compañera que nos va a hacer este análisis y cuál es la situación de las mujeres de manera particular en Perú. Pero como todos los domingos también vamos a tener nuestros cantos de amor y lucha y nuestro Conciencia al Paso referido a temas nacionales. Muy buenas tardes, Isabel. Muy buenas tardes, América. Muy buenas tardes a todos los que nos están viendo nuevamente acá en Aviala TV. Muchas gracias por la cobertura y siempre los brazos abiertos que nos tienen acá. Y sí, vamos a empezar con lo que es el Conciencia al Paso. Estamos con 7 decretos que vamos a ir analizando poco a poco cada decreto. Vamos a poner algunos videitos para que vayamos aclarando el panorama de qué trata estos decretos. Y ahora sí, vámonos al Conciencia al Paso. Estos son los 7 nuevos decretos de Rodrigo Paz. Vamos con cada uno de ellos. Decreto 5644. Ante la emergencia energética, se autoriza a privados importar su propio combustible para consumo o venta a precio internacional. Decreto 5646. Se reducen los aranceles de importación un 5% hasta 2027, debido al nuevo tipo de cambio flexible. Decreto 5647. El límite máximo para que las tarifas de luz lleguen a variar sube del 3 al 5%. Los otros 4 decretos son el 5641, que anula la reserva minera en Potosí para mejorar la socialización con los pobladores. El 5644 y 5645, que liberan de impuestos a la importación a donaciones médicas, como pruebas de rotavirus y equipos para energía nuclear. Y el 5643, que crea un nuevo manual de registro de médicos para calificar pensiones por invalidez o muerte. Bueno, desgraciadamente este bloqueo de los 50 días y las consecuencias que en este momento estamos viviendo hacen que seguramente el gobierno pueda lanzar este tipo de decretos supremos objeto de regularizar y que finalmente se garantice también el abastecimiento de combustible. Ahora habrá que analizar precisamente los alcances y las condiciones, porque si son las condiciones que nos pone no son burocráticas, nosotros también podríamos pensar con los sindicatos, grandes organizaciones descentrales como tenemos, podríamos pensar tal vez en también hacer las importaciones. Está bajando los aranceles en todo nivel también en el tema de repuestos. Ayer nos ha preocupado profundamente a nosotros que hay algunos que venden efectivamente aparatos electrónicos, así también repuestos automotrices han manifestado que producto de la flexibilización del dólar estarían incrementando los precios. Yo creo que esto el gobierno, los gobiernos departamentales, los gobiernos subnacionales no tienen que permitir, porque ya es suficiente y basta que con el hambre de la población, con la economía de la población, con cualquier argumento y pretexto tengamos que proceder a querer elevar el precio de los repuestos. Decretos supremos de leyes que ha lanzado el presidente Rodrigo Paz, sinceramente está apretando, está hurgando el bolsillo de la clase popular, de la gente, de la clase obrera campesina, en lo cual sinceramente en este momento, en la situación que estamos pasando, los bolivianos nos sentimos amordazados, intimidados por la ley de excepción, ¿no? Entonces yo creo que las medidas que está tomando en este momento el señor presidente, inclusive respaldando a que la luz y el agua se puede incrementar un 5%, él indica, ¿no? Pero viendo las tarifas yo creo que el incremento es un 40% a un 60%.
Entonces también hace un par de días él ha incrementado, la anterior semana también ha indicado para poder regularizar el dólar, ¿no? Ya no a 6.96, sino a 6.90, ¿no? 6.80, 9.80, perdón. Entonces yo creo que eso va a haber un incremento económico en los pasajes en un 40 a un 60% el incremento en el transporte público. Entonces eso quiere decir que a medida que vaya pasando, la población en su conjunto va a sentir esta situación económica. Hoy vemos muchos desempleos, también vemos deserción escolar. Yo creo que esa situación los dirigentes ya debían de pronunciarse, los padres de familia, porque no hay trabajo, no se puede sostener la canasta familiar. Sabemos perfectamente que la canasta familiar se ha disparado a un 100%, inclusive mucho más, ¿no? Entonces yo creo que Bolivia en este momento está siendo golpeado por la crisis económica, que en su momento nosotros habíamos indicado el año pasado ya que vamos a entrar a esta situación económica, que en este momento Bolivia está en esta inflación, y sinceramente los más golpeados en este momento son la clase popular, las familias más humildes. Y pues ese ha sido ese Conciencia al Paso, donde nos describían los 7 decretos aprobados por el gobierno, pero además algunas repercusiones que estos han generado desde Cochabamba, desde el sector transporte y también desde la ciudad del Alto, con 2 temas específicos. El primero es el tema de la libre importación de hidrocarburos. Básicamente es lo mismo, Isabel, que estaba en el 5503, decreto supremo que ha sido abrogado en enero de este año 2026 y que pues como lo habíamos anunciado en su momento, hemos tenido programas que analizaban las medidas del 5503, que era este paquete neoliberal de este modelo económico en el que el Estado se achica y el libre mercado es el que define, que el libre mercado, ya lo decíamos la anterior semana también, lo definen los dueñas de las empresas y de la banca, que es este capital financiero que mueve la economía en cada territorio. Y que ni siquiera es en el territorio, sino que se mueve a través de las lógicas pues imperialistas, desde las lógicas transnacionales para beneficio de un pequeño grupo de personas que están en estos espacios no solamente económicos, sino también de decisión y del poder. Es así que una de las medidas neoliberales es justamente todo lo que se ha venido haciendo, no desde ahora, sino desde el gobierno de Luis Arce, con la falta de hidrocarburos, la falta de diésel, la falta de gasolina. Se quitó la subvención a estos 2 carburantes, sin embargo, seguía la escasez de ambos, pese a que el precio estaba más alto. Luego trajeron de pésima calidad, hasta el día de hoy siguen las filas largas. ¿Y esto para qué? Lo decíamos y lo decían analistas también en el programa, para decir que el Estado no funciona, que las empresas estatales no sirven, que en realidad los que no sirven son quienes lo administran. Para privatizar. Para privatizar, y es lo que están haciendo ahora, ¿no? La gente va a querer incluso preferir pagar un poco más por un carburante. Mejor calidad. Claro, gasolina y diésel de mejor calidad. Y esto que implica la importación, la libre importación de hidrocarburos, hace que las empresas privadas, porque puede ser cualquier empresa, puede ser cualquier persona privada, puede ser cualquier transnacional que hoy puede libremente traer diésel y gasolina a Bolivia. ¿Y esto qué genera? O sea, no solamente es un problema para el sector transporte, porque va a variar el precio según la empresa, según la calidad, pero además un tema que nadie está tocando es que, por ejemplo, la minería aurífera, que es la más contaminadora, que además a la que dentro de sus acuerdos, todavía no lo han concretado, pero dentro de los acuerdos con los cooperativistas mineros está que no les van a pedir, por ejemplo, licencia ambiental, que eso es terrible. Van a poder ellos, de manera particular, incluso como empresas o como cooperativas, importar de manera legal, si se quiere, el diésel y la gasolina, que son elementos fundamentales para la explotación minera. Mucha de ella ilegal en zonas de protección, en parques nacionales, y que de alguna u otra forma, pese a que poco control había en esos territorios, ahora va a ser libre. O sea, van a traer su gasolina y su diésel directamente para extraer el oro, y ese es un tema que nadie lo está analizando. Hasta ahorita solamente hemos visto la afectación directa a el transporte público, porque va a ser más caro para los choferes,
comprar esa gasolina que va a ser de mejor calidad tal vez, porque YPFB no está haciendo lo que debería y lo que corresponde, y no que lo va a es hacer, no lo va a porque hacer. Es el trabajo. Exactamente, justamente esa es la estrategia, ¿no? Y pues esto hace que todo se incremente, el costo del transporte, con esto del dólar paralelo que lo habíamos visto también, el dólar flexible que lo habíamos visto la anterior semana, va a hacer que todo se eleve. Hay una incertidumbre en la población, los repuestos también, pese a que se suponía que iban a tener menos costo para hacer las importaciones, aún van a incrementarse por el tema de los hidrocarburos. Y otra de las medidas que también veíamos en nuestro Conciencia al Paso, que ha sido observada, es justamente el costo que se está elevando a los servicios eléctricos. Exacto, sí, es el decreto 5647, exacto. Ese decreto es el que te deja que la tarifa del sector eléctrico se eleve entre 3 a un 5%, es lo que dicen, pero nosotros sabemos que si está el dólar flexible, esto puede llegar a subir más, pero ya subiendo un 3 o un 5%, ya es mucho con la crisis en la que estamos, ¿no? Con lo como tú dices, con lo que va a subir el combustible, va a subir los pasajes, va a ser más que suba las tarifas luz y agua, porque acá no los ponen como solamente luz, pero sabemos que las del agua, muchas personas ya han mostrado sus recibos de luz, sus recibos de agua, en las que ya tienen la subida de los precios, antes de que salga este decreto supremo. Entonces, eso hay que ver las tarifas, cuánto va a ser la elevación, entre un 3 y un 5%, es considerable para familias que ahora estamos sufriendo una crisis muy fuerte. Entonces eso hay que ver, porque van a irse a hacer alzas, puede ser de golpe, y como ya decían, quizás vamos a tener que optar muchos, pero también es un poco costoso, al paneles solares. No vamos a tener otra opción, porque de verdad es muy caro lo que se oscila entre un 3 a un 5%, así digan que es poco, 3 a 5%, no lo es para una familia pobre, una familia que paga incluso 2 cuartitos y su cocinita, es un costo. Entonces, y se va a ir viendo seguramente con lo que vaya subiendo el dólar, bajando el dólar, ni las tarifas ya van a ser regulares como antes teníamos, que eran unas tarifas en las que no se movían. Ahora ya van a ir subiendo y bajando las tarifas, y ese es otro de los decretos, el decreto 5647. Así es, Isabel, lo que genera mayor incertidumbre en la población. No vamos a saber cuánto vamos a pagar en la electricidad, a diferencia de una política diferente a la neoliberal, que ha garantizado los servicios básicos como un derecho y no solamente como un negocio para las empresas. Hoy vuelven a ser negocio. ¿No? Y ya tenemos la privatización de ENDE hace unos meses, así que otra vez esto va a alimentar a este gran capital de este pequeño grupo de personas, de estas familias que están en los espacios de toma de decisión y que están velando por los intereses de su clase. Y un tercer decreto de los 7 nos vamos a tener que ir analizando en los siguientes programas, y sobre todo pensar también en los efectos que va a generar para la población. Otro de ellos es, por ejemplo, que les han reducido los aranceles a las importaciones, otra vez a las grandes empresas, a las transnacionales que van a importar. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es lo que siempre, por ejemplo, el sector fabril ha reclamado respecto a las importaciones? Es que en desmedro de la producción nacional, al importar cosas que vienen de otros lados, de China, por ejemplo, que es recontra barato, pues se ahoga la producción y la industria nacional. Y si les bajas los costos de importación, pues ahí también vas a tener mayor importación de estos productos y menor producción en el país. Y la única forma de generar recursos es con producción, es a través no solamente que dejemos de ser un país exportador de materia prima, sino que podamos transformarla y que podamos producir y sobre todo abastecer nuestro mercado interno, y después pensar en las exportaciones una vez se abastezca nuestro mercado. Lamentablemente estos 3 decretos que hemos visto en esta semana es parte de los 7 que habíamos visto también en el Conciencia al Paso, y que los vamos a ir
pues a analizar más adelante en los siguientes programas, porque da mucho que hablar. También es importante ver cuáles van a ser los efectos en la cotidianidad, en el día a día de las familias bolivianas, y que ya lo decíamos también a principios de este año, así es como gobierna la derecha, lamentablemente. Sí, son decretos que afectan al pueblo. Directamente son decretos que afectan al pueblo y que favorecen solo a un sector. Exactamente, así que más un estado de excepción que va a durar unos 90 días, que han anunciado ya, pues como decían también en el Conciencia al Paso, es como una mordaza, decía un dirigente del Alto, en el que no se puede reclamar por lo que están haciendo. Así que pues para profundizar en ello, para ver también las realidades del neoliberalismo también en otro país como es Perú, vamos a ver nuestra entrevista en el siguiente sector de entrevistas de esta semana. Sin embargo, antes presentamos nuestros cantos de amor y lucha, que tiene que ver con esta situación que estamos viviendo en el país, que es Ana Tijoux, Elevar la Voz. Respirar para sacar la voz, despegar tan lejos como un águila veloz. Respirar un futuro esplendor, cobra más sentido si lo creamos los dos. Liberarse de todo el pudor, tomar de las riendas, no rendirse al opresor. Caminar erguido sin temor, respirar y sacar la voz. Tengo los bolsillos vacíos, los labios partidos, la piel con escama cada vez que miro hacia el vacío. Las suelas gastadas, las manos atadas, la puerta de entrada siempre tuvo el cartel que dijo que estaba cerrada. Una espina clavada, una herida infectada, entramada, una rabia colmada en el todo y en la nada. El paso torpe al borde sin acorde cada vez que pierdo el norte. Tengo la pérdida del soporte, el tiempo que clava me traba, la daga me mata, filuda la flama sin calma, que de las manos se me escapa, pero tengo mi rincón florido, sacar la voz, no estoy sola, estoy conmigo. Liberarse de todo el pudor, tomar de las riendas, no rendirse al opresor. Caminar erguido sin temor, respirar y sacar la voz. Botado. Al piso cayeron todos los fragmentos que estaban quebrados. El mirar encorvado, el puño cerrado. No tengo nada, pero nada suma en este charco. Mandíbula marcada, palabra preparada, cada letra afilada hasta la cresta de la oleada. Sin pena ni gloria, escribir esta historia. El tema no es caerse, levantarse es la victoria. Venir de vuelta, abrir la puerta, estar resuelta, estar alerta. Sacar la voz que estaba muerta y hacer la orquesta. Caminar, seguro, libre, sin temor, respirar y sacar la voz. Liberarse de todo el pudor, tomar de las riendas, no rendirse al opresor. Caminar erguido sin temor, respirar y sacar la voz.
raspa con su amarga espátula, huérfanos hace de brújula, celúcida, lenta en celo, blanca el arma, blanco el pelo, su blanca cara de crápula. Esta décima espinela, la que Violeta cantaba, la de la sílaba octava del payador, vieja escuela, y lo que duela, si es que tiene que doler, la flama sin calma que arder tenga, que así siga ardiendo, que siga fosforeciendo si tiene que florecer. En un cordel a colgar la copla que el viento mece, que pocas veces merece, cada pena suelta voz, cada tos, pensando en sacarle voz. Ahora estás viendo. Continúas viendo. Seguimos en la mitad de cada pueblo y como lo habíamos anunciado para este programa, tenemos un análisis internacional con una invitada muy especial que nos acompaña desde Perú. Ella es la compañera Diana Miloslavich. Ella es literata, escritora, activista feminista, también defensora de los derechos humanos y política peruana. Hay que recalcar que ella fue ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables del Perú. Y también, pues, parte del programa del Centro de la Mujer Peruana, Flora Tristán. Bienvenida, Diana, muchísimas gracias por tu tiempo. Bueno, a ustedes, ¿no? Y un gusto poder conversar y conocer también lo que ustedes están viviendo en estos momentos. Sí, muchas gracias. Hemos estado en un proceso, pues, complejo en Bolivia de una lucha social de más de 50 días, justamente en contra de políticas neoliberales que estábamos analizando también durante el programa de la mitad de cada pueblo y cuáles son las repercusiones que esto trae fundamentalmente para las mujeres, que somos la mitad de cada pueblo y quienes sostenemos la economía de las familias y pues la economía de los países y que muchas veces invisibilizan nuestros aportes. Y nuestra preocupación es qué está pasando, Diana, en el Perú, porque si bien hay un proceso ya seguido de neoliberalismo, también allá con algunos intentos del pueblo por tener un gobierno distinto, el cual ha sido truncado por un golpe de Estado también, al igual que aquí en Bolivia, y desde ese entonces pues han habido muchos presidentes, una presidenta mujer de por medio, y queríamos conocer cuál tu opinión al respecto de esta situación, ya que se han dado la segunda vuelta recién en Perú, donde dos fuerzas políticas se han pugnado. Keiko Fujimori por un lado, que es de un corte neoliberal, y por el otro lado Roberto Sánchez, que apostaba a un voto más popular, digamos, de los sectores populares en el Perú, y que la diferencia ha sido mínima, ¿no? De 49.641 votos, que ha hecho que con el 50.1% Keiko Fujimori pues gane las elecciones en esta segunda vuelta. ¿Cuál es la repercusión? Sabemos que está muy polarizada la situación en el Perú. ¿Cuál es la situación allá? Si nos puedes comentar, Diana, y cuál es también la implicancia para los derechos de las mujeres este nuevo gobierno. Bueno, uno decir que los diferentes análisis en los que coincido es que Perú es un país dividido, ¿no? Es un país fracturado, donde que se refleja una vez más con el resultado de la segunda vuelta, ¿no? Hoy día, digamos, ha sido el día en que el Jurado Nacional de Elecciones proclama a quien ha ganado estas, y sin embargo, por ejemplo, la actual presidenta no se ha presentado al Jurado Nacional de Elecciones, sino ha delegado. Eso también es bastante extraño, ¿no es cierto? Que es un gesto que no ayuda, creo, al propio sistema electoral y al Jurado Nacional de Elecciones en particular, ¿no? Entonces decir que esta fragmentación, estos dos países que conviven en un solo territorio, que es como
que es algo que no se resuelve en los últimos, unos dicen en los últimos 10 años, otros dicen en los últimos 20 años, otros dicen, bueno, como lo he sostenido yo, digamos, que hay que volver a mirar la historia de, por lo menos a partir de lo que decimos 200 años de nuestra república, porque en realidad, digamos, no fueron repúblicas, no fueron cambios de administración que hubo de un virreinato con, digamos, digamos, fue un cambio administrativo en realidad, ¿no? Quienes hicieron y trabajaron por la independencia, ninguno quedó en pie, ¿no? Todos salieron al exilio y fuera del continente, y digamos, bueno, esto es, digamos, digamos, estamos, digamos, asistiendo a que este proceso de las repúblicas que tienen en América Latina un promedio de 200 años, ha, para mí, colapsado, ¿no? Y el colapso mayor, unos pueden medirse en los últimos 10 años, en los últimos 20 años, pero, digamos, esto tiene que ver con que, en el caso nuestro, no solamente ha sido una segunda vuelta, digamos, con un sector que se aglutina, digamos, después de la primera vuelta, ¿no? Digamos, nadie esperaba que la propuesta de Juntos por el Perú con Roberto Castillo, encabezándola con un sector del castillismo, llegara a la segunda vuelta. Eso también puso en dificultades la segunda vuelta porque la campaña de Juntos por el Perú se demoró como 3 semanas hasta ver los resultados finales, mientras que quien encabezaba la segunda vuelta, la señora Keiko Fujimori, supo, digamos, desde el primer momento que ella, digamos, iba a la segunda vuelta, mientras que el señor Sánchez tuvo que esperar más de 3 semanas, digamos, en procesos muy, muy cortos, ¿no? También yo quiero decirles de que este congreso que ha cerrado hoy día, ¿no? Se encargó de modificar toda la Constitución del año 93, ¿no? Aquí ha habido digamos, un debate también de estos dos países fracturados, uno, digamos, a favor de una asamblea constituyente y otro sector de que no era necesario cambiar la Constitución que teníamos, porque fundamentalmente lo que no querían cambiar era el capítulo que tiene que ver con los temas económicos, ¿no? Es decir, digamos, la política tiene que seguir siendo neoliberal, ¿no? Tiene que llevarse los mayores privilegios, las grandes empresas, y entonces es el capítulo económico que es inamovible. Sin embargo, tenemos hoy una nueva constitución, estamos entrando, digamos, a un nuevo gobierno con un Senado y una Cámara de Diputados que venían precedidos de un referéndum donde la ciudadanía dijo que no quería una bicameralidad, pero finalmente, digamos, estamos entrando a una bicameralidad y con una nueva constitución, ¿no? Las reglas de juego las ha cambiado tanto, digamos, que incluso hasta ellos mismos, los que lo han cambiado, no saben lo que han cambiado, digamos, por los cambios tan rápidos y con poca, digamos, los han hecho para facilitarse ellos el trabajo, pero a la vez han entorpecido el propio sistema electoral, por decirlo. Nosotros nos vamos ahora a las elecciones locales y regionales en octubre. Ya se cerraron las inscripciones y ellos disminuyeron, digamos, el número de lugares donde los partidos tenían que tener candidaturas. Y sin embargo, así hay por lo menos 3 partidos que van a perder su inscripción. Y por eso es que fuimos a la primera vuelta con 35 organizaciones, porque ellos bajaron todas digamos, las barreras que habían habido. Ellos son los que abren y hacen posible
que se presente a las elecciones 35 organizaciones políticas, que además nosotros sabemos que no son organizaciones políticas, la mayor parte, ¿no? O sea, son, digamos, algunas son, le decimos así como marcas, membretes, ¿no? Partidos que responden a un caudillismo, ¿no? A un liderazgo, digamos, pero que se organizan solamente para las elecciones, pero estos partidos, salvo los que tienen la representación parlamentaria, y en el Perú hay un reconocimiento de parte del sistema electoral de acuerdo al número de escaños que tú tienes, recibes un dinero que son fondos del Estado. Entonces también hay todo un debate sobre, digamos que, lo tengo que decir, también es un negocio tener un partido político, ¿no? Porque si logras escaños, o sea, no hay ninguna obligación a que tú ganes una elección diciendo que vas a hacer A y terminas haciendo Z, ¿no? Que es el caso en América Latina en varios, ¿no? Así que estamos en esta situación crítica en el Perú, pero que lo que quiero agregar es que el procedimiento que ha habido no es distinto al que ha habido en Ecuador, no es distinto al que ha habido en Colombia, ¿no? No es distinto al que ha habido en Guatemala. Aquí, quizás, digamos, lo que dijo la propia Unión Europea, digamos, con la presencia de quienes son veedores, fue que este es un caso de proceso electoral donde toda la media, o sea, todo lo que son los medios de prensa y comunicaciones, estuvieron a favor de la representante del fujimorismo y todos estuvieron en contra de Juntos por el Perú y de su representante Roberto Sánchez. Lo dice el informe de la Unión Europea. Datos oficiales, además de quienes, a conveniencia también hay que decirlo, aquí en Bolivia ha pasado lo mismo en Diana el año pasado en las elecciones nacionales. Había un sinfín de cantidad de partidos que se han vuelto negocio y en las elecciones subnacionales se han vuelto aún más, porque lo que hacían era cobrar por las candidaturas, ¿no? Era un negocio realmente, como dices, es la misma receta neoliberal que están siguiendo en todos los territorios, en el que, en el caso boliviano, han proscrito al movimiento indígena originario campesino. No hemos podido participar en las elecciones ni nacionales ni las subnacionales, porque ha habido pues una traición del gobierno de Luis Arce, que ha proscrito, que se ha hecho de la sigla, que no es un partido, que es un instrumento político de las organizaciones campesinas, indígenas y populares de Bolivia, y pues no se ha podido presentar al candidato que el pueblo había escogido, y lo mismo ha sucedido en muchos departamentos en las elecciones subnacionales, y esto ha hecho que haya pues más de 30, 40 fuerzas políticas a nivel departamental pugnándose los municipios, las gobernaciones, y la gente sin siquiera conocer, y lo que ha servido simplemente era para como un botín político, ¿no? Para cobrar, para alquilar las siglas, ¿no? Y como decías, también fue parte del propio gobierno que abrió esta posibilidad, saltándose normas y procedimientos que tenemos en el país, como la ley de partidos, las internas que hay en cada fuerza política, se las ha dejado de lado, y sin mucha representación, pues quienes hoy gobiernan no tienen ni el 20% del apoyo de la población, y nos han obligado a ir a una segunda vuelta en el caso de las elecciones nacionales, donde tampoco había, o sea, votamos pero no podemos elegir porque no había el candidato por el que queríamos votar en la papeleta. Esto está sucediendo, como decías, a nivel regional, es parte del contexto o de la receta también de esta doctrina Monroe para la Vía Yala, para América del Sur. Y si bien en Perú hay una denuncia de un posible fraude que ha hecho que el resultado sea el mismo, y no solo es eso, ¿no? Sino todo el contexto que nos explicabas de los medios de comunicación, la tardanza al dar los resultados oficiales de quién va a segunda vuelta, pues pone en distintas condiciones a la hora de enfrentar esta segunda vuelta
y sabemos que hay un clima de tensión muy fuerte porque ha habido una lucha social muy fuerte también, sobre todo nosotros hablábamos hace años de dos Bolivias. Yo siento que lo que tú nos dices es los dos Perús, ¿no? La Bolivia profunda, que decimos que es del movimiento popular, del movimiento campesino, de las clases empobrecidas, versus la Bolivia, pues, de los oligarcas, de los empresarios, de los agroindustriales, de los terratenientes, de los mineros, de los empresarios mineros, ¿no? Los trabajadores, ¿no? Y me imagino que en Perú es lo mismo con sus particularidades, por supuesto, pero en este clima de tensión fuerte y en esta crisis del sistema político en Perú, ¿cuál va a ser la agenda que las mujeres y que también el movimiento feminista en Perú le va a plantear a este nuevo Congreso y a este nuevo gobierno que está entrando hoy al poder? Hemos hecho una agenda, ¿no? Está con muchas organizaciones sindicales, sociales, de todos, de la comunidad LGTBIQ. Es, como nosotros lo dijimos, es una agenda legislativa feminista para la igualdad y no discriminación desde el 2026 al 2031. Esa es la agenda. Y que no es una agenda que se ha limitado solamente a los temas de, como dicen, solamente las mujeres, ¿no? Porque, por ejemplo, digamos, y en esta agenda, ¿qué tiene la agenda? La agenda la hemos dividido en 3 paquetes. Un paquete es lo que tendría un Congreso, una Cámara de Diputados, un Senado, que derogar de manera inmediata. Porque nosotros tenemos un paquete antiderechos que se ha consolidado en los últimos 2 años, ¿no? Que empezó, digamos, no solamente por eliminar la educación sexual integral de lo que era la propuesta educativa, el sistema educativo en el Perú, sino también eliminar el lenguaje inclusivo, ¿no es cierto? Hay una legislación que ha prohibido de una ley, que era la Ley de Igualdad de Oportunidades, había un artículo donde decía que había que hablar con lenguaje inclusivo, o sea, que había que hablar de niños, de niñas, de hombres, de mujeres, eso se ha prohibido, por ejemplo. O sea, quieren regresarnos otra vez al absurdo, ¿no es cierto? Porque era un absurdo que te digan a ti, cuando yo hablo de niño, estoy también hablando de una niña. O sea, eso pues que viene del siglo, digamos, o sea, coloniales con la Real Academia Española, ¿no es cierto?, de que nos hagan creer a las mujeres como si fuéramos estúpidas, que cuando hablan de un hombre están hablando también de una mujer. ¿Qué es esto? Entonces no se sostiene porque son... y entonces, esto que lo habíamos ganado hace muchos años, hoy no puedes hablar de lenguaje inclusivo y tampoco la palabra género la puedes pronunciar. Está prohibida, han prohibido la palabra género de todo el ámbito en relación al Estado peruano, ¿no? Las políticas de igualdad de género son políticas de igualdad, el género es como una palabra proscrita y el enfoque también, ¿no? Entonces hay un paquete, digamos, que va desde, digamos, es más, mire, quieren penalizar a las mujeres que denuncian casos de violencia. Digamos, la legislación está hecha donde nosotros creemos a las mujeres cuando presentan la denuncia. Muchas veces el sistema de justicia se demora, digamos, el proceso es enorme, ¿no? La mujer presenta la denuncia, en fin, todo es... Entonces, ellos presumen, este grupo de conservadores, ¿no es cierto?, que las mujeres denuncian por denunciar. O sea, que las quieren penalizar en las denuncias, quieren bajar lo que era la legislación de feminicidio, dice que el feminicidio no existe, por poner algunos ejemplos del paquete que se traen, que ha llegado al Perú. O sea, tú sabes que en el caso de Estados Unidos también ahora está en duda el asunto del voto, el voto de las mujeres, ¿no? Quieren que ya no votemos. Hay una corriente norteamericana que está diciendo que para qué votamos las mujeres. Es decir, el regreso al siglo XIX, ¿no? Y entonces tenemos la agenda, entonces primero es lo que queremos que deroguen, ¿no? Que lo deroguen, digamos, que regresemos a como estábamos antes. Hay un paquete también, o sea, de las cosas que no se pudieron plantear
y que las organizaciones la siguen pidiendo, ¿no? Como es en el Perú, como en muchos países de América Latina, las políticas neoliberales lo que hicieron es, digamos, que no hubiera leyes, no hubiera una ley general de empleo, ¿no? En el Perú fue muy complejo, porque nosotros teníamos un marco normativo sobre el empleo y el trabajo, la Ley General del Trabajo, y entonces, por ejemplo, en los 90 nos quitaron la lactancia materna, el fujimorismo, y luego cuando regresó, después, 15 años después, lo celebraban, decían, ¿qué celebran? Si ellos mismos nos los han quitado. Entonces, hoy estamos más o menos también en ese momento de retroceso. No solamente retroceso en el paquete normativo que ha tenido que ver con los derechos de las mujeres, también está en el retroceso del paquete normativo que tiene que ver con la criminalidad y la seguridad ciudadana. O sea, por ponerte un ejemplo, ¿no? Hoy, con los cambios que han hecho, a ti te detienen en una comisaría y puedes salir muerto de una comisaría, como acaba de haber un joven que murió en una comisaría, y ellos han modificado de tal forma la legislación que esto no va al fuero común, sino va al fuero militar. Y ellos, los policías y el ejército, viven en la completa impunidad. O sea, han cambiado, digamos, también todo el sistema, digamos, de mínima protección ciudadana que había en una legislación, por supuesto, en un sistema de justicia que no era el mejor lo que teníamos, pero, digamos, en donde lo que han hecho es garantizarse la impunidad, tanto para policías como para miembros de las Fuerzas Armadas. Pero además hay otra cosa que están haciendo, ¿no? Porque nosotros estamos llegando hoy al fin del proceso electoral, pero, digamos, no hay la única parte autónoma que nos quedaba del sistema democrático era el sistema electoral, ¿no? Que hoy día una parte del sistema, que es la Oficina de Procesos Electorales, le han caído encima, tuvo que renunciar el presidente de la OMPE, o sea, por las denuncias que hubieron, que fueron extralimitadas. Cuando abre un nuevo concurso y ya va ganando uno que parece que es un buen funcionario, cierran el concurso, ¿no? Porque ellos quieren poner a dedo al nuevo representante de la OMPE, pero ellos ya tienen la Junta Nacional de Justicia, tienen el Tribunal Constitucional y tienen la Defensoría del Pueblo, y tenían mayoría en el Congreso. O sea, a ellos, para cerrar el círculo, lo único que les faltaba, ¿no es cierto?, digamos, con mayor movimiento, era el Ejecutivo, y lo tienen ahora, ¿no? O sea, lo tienen hoy el Ejecutivo, y entonces lo único de independencia que queda en el Perú, que es la Corte Suprema, ¿no?, el sistema de justicia, se han ido también contra el sistema de justicia, ¿no? Entonces, todos los jueces que alguna vez en este país, en los últimos 10 años, actuaron conforme, digamos, que algo que afectó, digamos, en el sistema de justicia al fujimorismo, los están cuestionando, los están suspendiendo y sacando de la carrera. O sea, eso, es decir, la venganza con la que han entrado es muy cruel, ¿no es cierto? Que es diferente, yo digo, para el caso de Argentina, porque el señor Milei no tenía la mochila que tiene la señora Keiko, ¿no? Porque ella dice que va a gobernar con un regreso al pasado como su padre, ¿no? Cuando al contrario debería decir que no va a repetir la historia de su padre, ¿no? Digamos que fue atroz, ¿no? Atroz, que fue, que digamos, tiene denuncias por violación a los derechos humanos, ¿no? Es decir, estuvo preso, digamos, porque hubo un juicio, ¿no? Y entonces ella tendría que haber dicho más bien lo contrario, ¿no? Voy a gobernar de una manera distinta, ¿no? Y entonces, pero bueno, necesitaba a su padre para ganar los votos, ¿no? Entonces, no sabemos, digamos, qué es lo que va a ser en los próximos días, pero lo que sí
sabemos cuando alguien, digamos, tiene alguna duda, digo, van a continuar, ellos han estado ya en el poder en el Congreso, su bancada ha tenido el poder con otras alianzas, tienen, digamos, el Tribunal Constitucional, tienen la Defensoría del Pueblo, tienen varios, digamos, el sistema democrático lo han tomado, entonces yo creo que no hay mucha esperanza, digamos, que puedan hacer modificaciones a partir de agosto que entren, digamos, digamos al Ejecutivo, ¿no? ¿Cuál va a ser la respuesta del pueblo, ¿no? ¿Cómo va a reaccionar más allá de los gobernantes, del gobierno, de la Asamblea, bueno, del Congreso? ¿Qué va a hacer la gente? ¿Qué está haciendo ya la gente, Diana, en Perú? Mira, justo revisé, ¿no? Digamos, lo que se está debatiendo también acá en estos últimos días es por qué la gente votó, digamos, porque en este país fragmentado pues hay millones de personas que votaron por Keiko, ¿no? Y entonces es, ¿por qué votaron, no? Por ella. O sea, ¿qué es lo que los motivó? Porque no es que todos estén organizados, ¿qué es lo que entonces, digamos, también con el ánimo, ¿no es cierto?, de seguir con un diálogo, porque, por ejemplo, en la ciudad de Lima, en un sector como San Juan del Lurigancho, que tiene más de 1 millón de habitantes, o sea, ella gana ahí. Y son sectores, más bien, que están asentados en Lima, que gran parte de ellos son desplazados, que vinieron producto del conflicto armado interno, la violencia política de los años de los años 80, 90, ¿no? Entonces, ¿por qué esta nueva generación de jóvenes? Porque hay una generación nueva de jóvenes que votan por primera vez, que son los hijos de los que llegaron a Lima. ¿Por qué votan por ella, no? O sea, ¿qué es lo que queda en su recuerdo? Digamos, cómo se construye su decisión sobre el voto, ¿no? Bueno, hay 2 análisis interesantes que han salido, que todo el mundo lo menciona, pero yo también quiero agregar lo siguiente, ¿no? Y es de que el papel de los medios de comunicación es definitivo, ¿no? Y por más, digamos, de que pensamos que hay otro tipo de comunicación, tipo el TikTok, o estos nuevos que han salido, que también llegan a la población, pero no llegan tanto como podemos. Digamos, hemos sabido, se sabe, por ejemplo, de que en los últimos procesos electorales, quienes están manejando las redes sociales para apoyar a determinadas organizaciones afines, son ejércitos de personas que están trabajando, no importa dónde estén, sino, digamos, que forman parte, digamos, de una estrategia, digamos, que copa también los sentidos comunes de quienes ya no leen, sino están consumiendo solamente lo que le mandan estos medios, ¿no? Entonces, también creo que hay, además, una tecnología, digamos, que se han apropiado con estos fines, digamos, de apropiarse, digamos, con digamos, con las decisiones políticas en los países como el nuestro, ¿no? Como en varios, ¿no? Entonces, creo que los sectores populares, los sectores más vinculados a la izquierda, más vinculados a los feminismos, estamos recién entrando digamos, con muy poca fuerza a todos estos espacios digitales, ¿no? Yo no sé, pero digamos aquí el acoso digital, digamos, para cualquiera es tremendo, ¿no? Incluso hoy, digamos, una de las armas que se va a usar en los próximos tiempos contra quienes formemos parte de alguna disidencia van a ser los medios digitales también. O sea,
digamos, no es solamente lo que hemos conocido, digamos, tradicionalmente. Ustedes tienen una larga historia en Bolivia que también es, digamos, la han recuperado, en fin, ¿no? O sea, es la memoria histórica que ustedes tienen, pero digamos que esa memoria también a veces no es totalmente compartida, ¿no? Hay una distancia generacional, digamos, importante entre mi generación y la que viene. O sea, digamos que también hay que recuperar nuestra historia, nuestra memoria, que es fundamental también para reconstruir el tipo de ciudadanía que queremos, o el tipo de país que queremos, o el tipo de, digamos, de espacio humano que queremos, no solamente en Bolivia y en Perú. Yo creo que está en cuestión qué tipo de humanidad queremos, porque no queremos la humanidad, digamos, que se está desarrollando en países como en Palestina, ¿no? O como en Gaza, ¿no? O sea, digamos, nuestro vínculo con la humanidad, ¿no es cierto?, hace también de que pensemos no solamente en términos nacionales, tanto en Bolivia como en Perú, sino veamos también cómo estas tendencias conservadoras, cómo estas tendencias apropiadoras, ¿no es cierto?, están decidiendo, ¿no es cierto?, los dueños del mundo, porque son más dueños que dueñas, deciden sobre nuestras vidas, ¿no? Y están, digamos, dándose cuenta, como lo dicen ya varios estudios, que no necesitan golpes militares para irse apoderando, digamos, de los sistemas políticos y de quienes gobiernan los países, no solamente en América Latina, también en África, en otros lugares. Entonces, que también estamos, yo creo que tenemos que estar atentas frente a este nuevo momento que estamos viviendo en la humanidad, y por eso es bien importante los lazos, América, que nosotros construyamos desde otro lado, ¿no? Desde nuestros lados, ¿no? O sea, la comunidad, la vincularidad que tengamos, los movimientos sociales o la sociedad en su conjunto que quiere, digamos, un mundo distinto al que tenemos, digamos, es lo que tenemos que ir tejiendo en estos años que tenemos, ¿no? A ti que eres más joven, a mí en los años que me quedan por vivir, ¿no? Porque, como lo dijo, y me gusta repetirlo, Gisela Ortiz, que es una de las mujeres emblemáticas de nuestro país, que ella es hermana de uno de los muertos en la Cantuta, ¿no es cierto?, asesinados, y ella en una reunión nos dijo: ni en mi peor pesadilla imaginé que iba a vivir estos momentos en el país. Y lo que les pido, nos dijo, es que nos ayuden, porque no solamente no estamos preparados, sino que está en riesgo hasta nuestra salud mental de lo que está pasando en el Perú en este momento, ¿no? Y entonces yo creo que en esto, mi querida América, creo, por eso yo con gusto he aceptado esta invitación. La verdad que me encanta conversar contigo y ver, digamos, de que cómo construimos y tejemos en América Latina desde donde podamos, con los espacios de encuentro que tengamos, porque creo que la resistencia y la construcción de una nueva humanidad, digamos, ahí el papel fundamental para mí va a ser el de las mujeres y de la comunidad LGTBIQ, de las comunidades indígenas, de los pueblos afrodescendientes, ¿no?, que están también en todo el mundo, ¿no?, en toda la humanidad. Entonces, digamos, la esperanza para los que están detenidos en Gaza, las mujeres, ¿no?, el último informe, digamos, que acaba de salir sobre la violación a sus derechos sexuales y reproductivos. Es decir, no solamente los han matado, sino están eliminando a la nueva generación, ¿no? O sea, no los quieren vivos a los palestinos. O sea, a mí me dicen a veces: Diana, pero los palestinos son machistas, me dicen así. Sí, yo lo sé, son patriarcales, pero le dije, uno tiene que defender la vida. O sea, la vida de los seres humanos
nosotros tenemos que defenderla. No pueden eliminarlos de la faz de la tierra, digamos, a unos por hambre, a otros porque no quieren que estén en sus territorios, ¿no? A otros porque piensan diferente. O sea, no podemos estar en el exterminio. Le dije, tenemos más bien que dar un mensaje, digamos, de que nosotros construimos la paz, la esperanza y la humanidad, ¿no es cierto?, en donde estamos. En Bolivia, en Perú, en Gaza, en Colombia ahora, ¿no es cierto?, digamos, en Irán, ¿no es cierto?, en donde estemos, yo creo de que hay una gran esperanza con lo que para unos es el pueblo y para otros es también la sociedad y digamos, las mujeres, ¿no es cierto?, los pueblos indígenas que de resistencia tienen, digamos, para enseñarnos, ¿no es cierto?, porque han resistido hasta hoy día, ¿no es cierto?, en todas nuestras Américas, ¿no? Digamos, si hay alguien que aprendió a resistir, no somos nosotras que acabamos de aparecer en el planeta, ¿no? Digamos, si alguien que ha resistido fueron los pueblos indígenas, ¿no? Y yo creo que de ahí son las grandes lecciones, digamos, para seguir resistiendo, ¿no? A estos momentos de cambios, ¿no es cierto?, que parecieran que no nos benefician, pero también va a depender de nosotras, nosotros, nosotres, como decimos ahora, ¿no? Gracias, Diana. Nos quedamos con la tarea que nos pones también y a la que nos sumamos, por supuesto, y este espacio es justamente eso, tejernos entre compañeras, tejernos de pueblo a pueblo, con nuestras diferencias, con nuestros problemas, con nuestras contradicciones también, pero que es en pro de la vida de la humanidad, de la vida de nuestra madre y hermana naturaleza, del planeta, y eso es pues lo que nos queda. Muchísimas gracias por tu tiempo, por el análisis, por compartir la situación en Perú y sobre todo la realidad de las mujeres peruanas. Muchísimas gracias, Diana, y pues estamos presentes. Aquí un gusto enorme, América, de haber compartido contigo. Espero verte pronto. Gracias y fuerza también para la resistencia ya desde las mujeres en Perú. Sí. Me paré, caminé, me subí, me fui contra la corriente y también me perdí, fracasé, me encontré, lo viví y aprendí. Cuando te pega fuerte, más profundo es el beat, sí. Sigo bailando y escribiendo mis letras, sigo cantando con las puertas abiertas, atravesando por toda esta tierra y no hay que viajar tanto para encontrar la respuesta. No te preocupes si no te aprueban, cuando te critiquen, tú solo di. Soy yo.